Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre USB, pero ya la parte de implementación. En la primera clase estuvimos charlando de cuál es el concepto de USB, hablamos de USB 1.1, 2.0, 3, y ahora recordando siempre que nuestro mundo va a estar circunscripto fundamentalmente con microcontroladores comerciales masivos, va a estar circunscripto a USB 1.1, 2.0 excepcionalmente, 3.0 no existe para los microcontroladores comerciales, es decir, los que uno va a un kiosco y pide, deme 2 litros de microcontroladores, sino que para 3.0 es un hardware muy especial, muy específico. En estos, hablamos 1.1 y 2.0, tenemos dos líneas de alimentación, que es B-Bus, 5 volt típicamente, y tierra. Y que en muchos casos lo usamos eso para cargar el teléfono celular, desde USB. Y luego tenemos dos líneas que son las que nos permiten D más y D menos, las que nos permiten trabajar en forma diferencial, muy inmune a ruido, y que de esta manera podemos transmitir información hasta 2.0, 480 megabits por segundo. La forma en la cual nos damos cuenta, es decir, recuerden ustedes, arquitectura jerárquica, hay un host y tenemos un conjunto de devices, de dispositivos. Solamente un host. No está permitido conectar dos hosts entre sí. ¿Cómo nos damos cuenta que se conecta un dispositivo? Porque el dispositivo va a tener una o dos resistencias, uno o dos resistores conectados o desde D más y D menos a tierra o desde D más y D menos a VCC, de manera que se produzca una variación de la tensión entre D más y D menos referido a tierra. Es decir, que suba o baje D más y D menos. Eso lo detecta el host, dice, alguien me está golpeando la puerta. Y a partir de ahí va a comenzar el proceso que vamos a llamar de enumeración, en el cual, por todo un método de preguntas, irá determinando qué tipo de dispositivo es. Recuerden qué tipo de dispositivo es. Recuerden ustedes que aquí es el dispositivo el que se identifica. El dispositivo es el que dice, yo soy este que estoy haciendo tal cosa. Con estos resistores de terminación, entonces, con estos dispositivos de terminación, fíjense que en un caso va a tierra de D+, y en el otro caso desde D-, estoy identificando si es un dispositivo de full speed o si es un dispositivo low speed, en este caso en particular. Bueno, la terminación entonces, desde el host tenemos dos resistores a tierra. Al conectar entonces un dispositivo, me va a producir un desbalance. Ese desbalance detectado por el host, en realidad, paréntesis, en realidad es detectado por un hub que se llama habitualmente root hub, que es el que está en la PC. El root hub es el hub machazo. Ese root hub es el que ahora cerramos paréntesis, está en el host y que es el que detecta los cambios de niveles de tensión que existan en el cablerío, en la red. Bueno, las tensiones de entrada y salida están especificadas con niveles, algo así como si fuera una lógica TTL en la cual nos aparecía B0H máximo y B0H y VIH mínimo, todas esas cosas. Acá nos aparecen los niveles, están especificados, lo resolvemos muy fácil, utilizamos transceptores estándares. De hecho, el microcontrolador tiene internamente un driver
El microcontrolador para la parte de USB tiene un driver de manera que una de las patitas del micro sale directamente al conector. No tenemos que preocuparnos del resistor, no. Directamente del microcontrolador sale la patita. A diferencia que para los microcontroladores que tienen Ethernet, en el caso de Ethernet es necesario colocarle un transceiver externo, un transceptor externo. Es decir, ¿qué significa transceptor aquí? Un adaptador de TTL o low voltage TTL a los niveles que requiere la interfaz que estamos usando. Como habíamos visto 485, el MAX 485 o 1485, bueno. La codificación es NRZI con la idea de que no estemos demasiado tiempo en un nivel de señal. Es decir, fíjense que si yo quisiera trabajar con ceros y unos, tal cual como yo lo conozco, sin codificar, estaría demasiado tiempo en el nivel 0 en este caso, análogamente en el nivel 1. Lo que hace el NRZI es fijarse si hay cambio o no hay cambio. En este caso, en el cual tenemos muchos ceros, lo que hacemos es metemos cambios de prepo. ¿Por qué? Para garantizar que no esté inactiva la línea durante demasiado tiempo y se pierda el sincronismo. Porque ustedes recuerden que no estamos mandando clock, aparentemente. ¿Eh? No tenemos una línea de clock para sincronizar el host con los dispositivos, sino que estamos utilizando lo que mandamos por D más y D menos para sincronizar los dispositivos. Entonces, el NRZI es la forma en la cual garantizamos que haya transiciones aun cuando no tengamos nada para transmitir. Es decir, que si yo estoy un tiempo muy prolongado en el estado 0 o en el estado 1, me van a aparecer cambios permanentemente en la línea de transmisión. Los ceros entonces se representan con cambio de señal y los unos sin cambio. En la práctica, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo empiezan las comunicaciones en USB? Por medio de paquetes. Entonces, ¿qué significa paquete? Bueno, paquetes, como el nombre ya estamos acostumbrados, significa un conjunto de datos que tiene principio y fin. ¿Cómo es el principio? Tendremos un start of packet, inicio de paquete, y tendremos fíjense, un end of packet. ¿Y cómo se detecta el start of packet? Tenemos D más y D menos fijos. Entonces, esto sería el equivalente al bit start en la comunicación asincrónica. Entonces, a partir de ahí empieza el paquete. ¿Y cómo termina el paquete? Que es el equivalente al bit de stop en la comunicación asincrónica. El único caso en el cual las señales no son diferenciales es para indicar el end of packet, el fin de paquete. ¿Cómo empieza un paquete? ¿Cómo trabaja un micro? ¿Qué es lo primero que, cuando arranca el micro, qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo que va a buscar el micro? Ok. ¿Y en el reset qué es lo que hace? ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo primero que hace en la rutina de reset? ¿Sí? ¿Y qué hace ahí? ¿Qué va a buscar ahí? No. No. Un código de operación. Mucho más sencillo. Lo primero es buscar un código de operación. Entonces, nosotros al inicio del paquete lo que diremos es ¿qué quiero hacer? Lo que llamamos código de operación. Acá lo vamos a llamar distinto.
Ustedes saben, y eso lo había mencionado Juan la clase pasada, ustedes saben que existe el CRC. Pero el CRC se justifica cuando ustedes tienen paquetes importantes. ¿Qué significa paquetes importantes de un montón de bits? Porque el CRC significa mandar un conjunto. ¿Cómo se obtiene el CRC? A ver, ¿tienen idea cómo se obtiene el CRC? Tiene que hacer una cuenta de recursos. Bueno, es bastante fácil. Hay un polinomio. Un polinomio que significa x, por ejemplo, x a la 15 más x, tiro cualquier cosa, x a la 15 más x a la 13 más x a la 7 más x a la 0. Ese es un polinomio. ¿Sí? ¿Cómo lo represento ese polinomio? Yo dije x a la 0, tengo un 1 en el bit menos significativo. Después un 1 en el bit 7, un 1 en el bit 13, un 1 en el bit 15. Ese es el polinomio de orden 15. Tomo mis datos. Por ejemplo, 128 bits. Perdón, 128 bytes. 128 bytes. Eso significa 1024 bits. Tomo 1024 de bits. Lo divido por ese polinomio de x a la 15 y obtengo un cociente y un resto. ¿Qué significa los 1024 bits? Significa un conjunto de unos y ceros que yo los tomo como si fueran los coeficientes de un polinomio de orden 1023. Hago el cociente. Pregunta entre paréntesis. ¿Por hardware o por software? Software. No teníamos una unidad especializada. ¿Por hardware? ¿Por hardware? Claro, sí. Porque por software sería un carromato. Claro, sí. Por Teníamos hardware. una unidad, sí. Una unidad que se encarga justamente del CRC. No, porque nuestro micro lo tiene, hay micros que no lo tienen. El nuestro, como está orientado a conectividad de sistemas embebidos, ya trae por hardware una división de polinomios. Entonces, hago el cociente del polinomio de orden 1023 dividido el polinomio de orden 15. Tengo un cociente y un resto. Entonces, yo transmito los 1024 bits y el resto del cociente, no el cociente, el resto. Y en el receptor, por un circuito equivalente, lo que hago es reconstituir y corregir una enorme cantidad de bits, es decir, no un bit o dos bits, sino una enorme cantidad de bits de error que puedo llegar a tener. ¿Se acuerdan de lo que eran los CD de música? Lo estoy hablando como si fuera historia, ¿no? Pero más o menos los autos ya no traen más. Sí, pero lo vimos todos. Bueno, todo lo vimos. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y le hago un rayón a un CD de música? Yo tampoco, pero yo tengo que publicitarlo. Sí, Háganlo. Cuando teníamos CD rayados, cuando Escuchaba. agarraba. Si hago una raya radial, ¿afecta? Por supuesto, si agarro una estofina y le paso, sí. Pero si es un rayón radial, no. Puedo seguir escuchándolo. Ahora, si le hago un rayón a lo largo de lo que sería el surco, sí. Porque si hago un rayón, no demasiado grueso, radial, estoy perdiendo 1 o 2 bits de cada paquete y los puedo reconstituir. ¿Por qué? Porque el CD tiene también CRC. Lo mismo que el disco rígido. Ahora, si lo hago radial, significa que estoy seccionando todo un pedazo de surco. Y eso es lo que pasaba cuando escuchaba música, que llevaba a un punto en que intentaba. Entonces, envío CRC, envío el paquete de datos más el CRC. En el receptor, lo que hago es reconstituir, corrigiendo una buena cantidad, como 15 bits de error en 1024 más o menos. Estoy hablando de memoria, ¿no? ¿A qué vengo con esto?
Si yo tengo que transmitir 4 bits, 4, ¿se justifica hacer CRC? ¿Cómo hago? ¿Cómo harían ustedes? Mucho laburo. La forma más berretonga que hay para hacer, pero efectiva, es enviar los 4 bits y su complemento. Es lo más barato. Barato no en plata, sino barato en facilidad, seguro. Entonces, recibo los 4 bits y los comparo con su complemento. Si me da bien, sigo para adelante. Y si no, digo, hubo un error. ¿Por qué digo eso? Porque el equivalente del código de operación acá, que es la identificación de lo que quiero hacer, me va a venir en 4 bits. 4 bits más 4 bits. Bueno, estos son los niveles. Lo vamos a hacer, vamos a pasarlo rápido, porque estamos apurados por el joven que quiere dentro de una hora empezar la parte práctica. Igual, Joven, te dije a vos, Juan, ¿eh? Sí, sí, sí. tenemos nosotros un video de esto. ¿Sí? Pero por eso, digo, tenemos el apoyo como para esto poder pasar y centrarnos en las cosas importantes. Entonces, ¿qué es el hub? El hub es el equivalente a una zapatilla de electricidad, pero la zapatilla de electricidad no tiene inteligencia. Lo más que tiene es la lucecita que indica que está conectado. No, acá los hubs son inteligentes. Los hubs son los que van a detectar, cuando pongo un hub externo, como esto que está acá es un hub, este hub detecta que se conectó algo y me avisa. Ahora me acuerdo. Este es un hub 3.0. Muy completo. ¿Sí? El que está ahí conectado es más completo todavía. Ese tiene una ventaja, que es que puede ir insertado directamente sobre la notebook, está pegadito y no va colgando con cable como ese. El problema es que se consume demasiado y si uno lo deja ese hub durante la noche en la computadora, descarga la batería. Pero es efectivo. Entonces, el hub lo que hace es actuar como una zapatilla inteligente. El hub detecta que se conectó algo y le avisa, actúa como chusma, le avisa al root hub se conectó a alguien. Y ahí empieza toda la secuencia y ahí el hub recibe las directivas que le vienen del host y se la transmite al dispositivo. Tenemos, este es el caso de uno de los hubs viejos que requería alimentación. Este es el caso de un hub de los modernos que no requiere alimentación, se alimenta del root hub. ¿Sí? ¿Se conecta por Ethernet? ¿Sí? Y el que está ahí también, en este momento estamos conectados vía Ethernet cableado. Acá que hacer un cambio de protocolo, es medio raro. ¿Sí? Hay bastante. Hay aparte que también tiene HDMI. Bien. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que el root hub, por definición de USB 1.1 y 2.0, entrega 500 mA. Lo cual significa que esos 500 mA que me entrega el root hub se lo voy a tener que distribuir entre todos los dispositivos que yo conecte. Por lo cual, si yo quiero conectar un disco rígido externo a un hub, habitualmente no anda, porque consume más del pedacito de corriente de la división por Kirchhoff, nada más. De los 500 mA está pensado que el hub puede consumir hasta 100 mA para uso propio y después esos 400 que quedan los distribuye entre típicamente 4 dispositivos. ¿Sí?
Ahí, o sea, en este caso, nosotros estamos hablando de la restricción en consumo del puerto USB, ¿no? Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de este hub, tenés una restricción por parte del puerto de Ethernet también. O sea, la Sí. real restricción estaría por ese lado. Pero Ethernet no consume demasiado. No, está bien, pero si yo conecto un dispositivo que me está consumiendo de los 500 mAh, ese consumo lo tengo en el puerto de Ethernet. No, no entiendo. O sea, ¿yo cómo conecto el hub a la computadora? A través de USB, del USB de la computadora. Ah, no. Ok. Es decir, no, perdón. Pero te queda el puerto de Ethernet. Claro, me parecía No, no. rarísimo. Esto va en el costado, va conectado. Pues nunca vi una computadora con la ficha C por eso. Es la tendencia actual. Pero, ¿no? Sí. Encima tiene dos. Usa las dos paralelos. Sí. Y también Porque permite me hacía mucho ruido. conectar la fuente acá. Claro. Además tiene una fuente externa, ¿no? Tiene la posibilidad de conectar la alimentación habitual. Claro, en ese caso el consumo lo tiran a una fuente externa, ¿no? Claro, claro. Ahora sí. Y con los puertos tenés el doble, ¿no? En este es casi el doble, son 900 mAh. Ahora sí. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja de esta configuración? Que al tener alimentación externa me va a permitir que cada una de estas salidas actúe con 500 mAh. Esa es la razón por la cual hay algunos que tienen alimentación externa. Es para destacar, esto se justificaba cuando empezamos, a fin del siglo XX. Hoy en día los dispositivos que utilizamos consumen bajísimo. Un mouse, ¿cuánto consume? Un teclado, ¿cuánto consume? Muy distinto a los 8051 que teníamos en los teclados en la década del 90. Y de hecho, cada vez es más común de que uno utilice un mouse Bluetooth o inalámbrico. Bueno, tenemos entonces self-power y bus-power. Bus-power alimentado a través del bus, self-power alimentado desde la red. Dispositivos low speed, 1,5 megabits por segundo, full speed, 12 megabits por segundo, 2.0 o high speed, 480 megabits por segundo. Podemos armar, claro, podemos armar redes en cascada de hubs. La respuesta es sí. Pero entonces empezamos a repartir y le cae un chorrito de corriente a cada uno de los dispositivos. Al principio, los teclados tenían una función de hub, es decir, tenían al costadito la posibilidad de conectar dispositivos. También los monitores, bueno, eso es historia. Bueno, esto sí es importante. Para poner bien de manifiesto la inteligencia que tiene el hub. Acá tengo el root hub 2.0. Le conecto un dispositivo high speed. High speed es 2.0. Entonces, acá estoy conectándole un hub 2.0. Entonces, se da cuenta el root hub que este hub es 2.0. Entonces, la comunicación acá automáticamente es high speed. Fíjense para abajo. Le pongo un dispositivo high speed. Entonces, el hub 2.0 dice, vos sos high speed, me comunico en high speed. Le conecto un dispositivo full speed, 12 megabits por segundo. Dialoga, se fija cómo tiene los resistores esos que pusimos nosotros en la entrada, a veces C o a tierra. Bueno, dice, vos sos full speed, 12 megabits por segundo. Entonces, con vos dialogo a 12 megabits por segundo. Y si le coloco un dispositivo low speed, va a trabajar a 1,5 megabits por segundo.
Por eso es que decimos que el hub no es una zapatilla de 220, sino que tiene inteligencia. Si yo le conecto el mismo root hub, le conecto un dispositivo full speed, va a trabajar a full speed. Es decir que automáticamente va acomodándose a lo que yo le voy conectando. Por supuesto, si yo le conecto un dispositivo high speed a un hub 1.1, el tipo este no entiende lo que es high speed. Con lo cual, lo único que puedo hacer es tratarlo como si fuera de 12 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque él no entiende qué es eso de 480 megabits por segundo. ¿Bien? Entonces, esto surge en forma automática y simplemente con el criterio. Entonces, el sistema operativo tiene que detectar la conexión del dispositivo, primero de todo. ¿Cómo lo detecta? Por medio del root hub que recibe o detecta él o recibe de otro hub que tenga conectado que se produjo una variación de tensión sobre la entrada. Dice, se conectó alguien. Luego, ¿qué? Me comunico con el dispositivo para saber de qué se trata esto. Y por medio de lo cual voy a tener que incorporar device driver para manejar ese dispositivo. Existen un conjunto de dispositivos que son fáciles de manejar, que se lo llama, habitualmente, se lo llama HID, Human Interface Device. ¿Qué son? Típicamente, teclado y mouse. ¿Ustedes vieron alguna vez que cuando conectan un nuevo teclado o un nuevo mouse en la computadora, tarda un rato buscando el driver? Es instantáneo. ¿Por qué? Porque está pensado como Human Interface Device. Entonces, supónganse que ustedes tienen que hacer un sistema de adquisición de datos. Entonces, siempre utilizo el ejemplo de la gente que va a tomar el estado medidor de energía eléctrica, pero me parece que estamos muy sensibles últimamente con ese tema de los medidores de energía eléctrica. Yo sí creo que... Entonces, bueno, un sistema de adquisición de datos. Si yo les doy a ustedes el diseño del sistema de adquisición de datos, ¿ustedes diseñarían el device driver? Es decir, el software que va a estar en la PC para manejar el sistema de adquisición de datos. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. Si yo les digo, tienen que diseñar un sistema de adquisición de datos para levantar el estado de las máquinas de café. Es decir, cuánto se vendió y tener que teclearlo. ¿A ustedes les gustaría la idea de tener que escribir un software en la PC para poder leer ese sistema de adquisición de datos? Es decir, que llego a la empresa, lo conecto y tengo que ejecutar un device driver en la PC que se encargue de leer los datos que traía en el sistema de adquisición. ¿Les gusta la idea de tener que diseñar un software para PC? Utilizado, creado. Estaría bueno. Entonces, lo que me conviene en ese caso es decir, simular que el sistema de adquisición de datos es un teclado. Claro, le mando por palabras. Y a partir de ahí, si yo soy lo suficientemente hábil como para engañar al sistema operativo Linux, Windows de la PC y decirle soy un teclado, bueno, lo empiezo a leer y leo los datos en un archivo. Y no tengo que escribir nada.
Entonces, siempre que sea posible, voy a tratar de trabajar creando Human Interface Device. Hay casos en los cuales, por ejemplo, un sintonizador de televisión digital terrestre, que no sé por qué en algún momento de mi vida, se ve que en esa época era rico, me compré. Y tiene un software especial. Claro, ahí no puedo hacerlo pasar como teclado o como mouse. Es tan especial que no está incorporado dentro del sistema operativo. Es decir, que le tengo que proveer el CD. Lo mismo, por ejemplo, la PC que yo tengo acá en el laboratorio no tiene Bluetooth. Entonces uno que va, se compra uno de esos caramelitos Bluetooth que salen 1000 y pico de pesos, una cosa así, son bastante baratos. Uno lo conecta y dice, no sé quién sos. ¿Y qué hace? Me pide un CD. ¿Dónde está el device driver? ¿Por qué? Porque no está incorporado, como hay un montón de marcas, no está incorporado dentro ni de Windows ni de Linux. Si no tenés como yo, nada. Tal cual. O la otra es ir a buscarlo en internet y saber dónde está. Sí, a veces te dan un link para descargar. Pero en muchos casos ese link migra con el tiempo. Entonces, si uno escribe el link que le aparece en el sobrecito del CD, le dice que no lo encuentra. Le tiene que empezar la tarea de detective para ver dónde es que está realmente ahora incorporado. O alguno que se le conecte. Entonces, el device driver es el que se encarga de comunicar al sistema operativo de la PC con el dispositivo. Entonces tenemos algunos que son directos, simulando que se trata de Human Interface Device. Hay otros que están incorporados dentro de los sistemas operativos, por ejemplo, pendrives. Vieron que a veces cuando uno conecta un pendrive por primera vez, tarda un ratito y después le dice Kingston Pepito 424. O si no está incorporado dentro del sistema operativo, lo tengo que cargar a través de un sitio web o de un CD. Pues el device driver existen tanto en Linux como en Windows directivas como para cuando uno tiene que escribir su propio device driver. Está todo bien especificado cómo hacerlo. No es fácil, pero se puede hacer. Lo que tiene de podrido Windows es que cada vez que cambia de versión del sistema operativo, cambia el mecanismo, las reglas como para escribir device driver. Entonces puede ser que un device driver para Windows XP no me sirva más ahora. A pesar que el procesador es software compatible con el de aquel momento. Entonces hay que proveerlo, y si no, tengo que utilizar el Windows Driver Foundation, que es el que me dice, todo es un pequeño mamotreto que me dice cómo tengo que escribir mi device driver. Les deseo, como futuros ingenieros en electrónica, que nunca lo tengan que hacer. Salvo que haya mucha plata de por medio, en cuyo caso se acepta. Bueno, la arquitectura me permite conectar hasta 7 niveles de hubs. Evidentemente, 7 niveles de hubs es un disparate. Es decir, al último nivel le llegan electrones contados. Pero bueno, desde el punto de vista de la implementación está permitido. Para la versión 1.1 había 5 niveles. Bueno, endpoints. ¿Qué son los endpoints? El nombre un poco nos da la pista. Endpoint significa puntos terminales. Vamos a tener endpoints de entrada y endpoints de salida. Por ejemplo, una impresora. ¿Qué es? ¿Un endpoint de entrada o un endpoint de salida? ¿Y por qué? La salida, si estoy imprimiendo únicamente,
Para mí es de entrada. A ver, esta es la USB. ¿Es democrática o es monárquica? Entonces, ¿desde el punto de vista de quién será entrada o salida? ¿Del dispositivo o del host? No sé si. O sea, yo lo relaciono con que si los datos entran o salen, eso es mecanismo con ese. En un sistema monárquico, el que manda es el rey o la reina. Entonces, desde el punto de vista del host, la impresora es un dispositivo de salida, porque salen datos del host. Y un escáner de entrada. Entonces, por eso decimos, desde el punto de vista del host. Entonces, un endpoint de entrada crea datos y un endpoint de salida es un consumidor o sumidero de datos. Bueno, los endpoints, entonces, los endpoints entran o salen datos desde USB. Endpoint de entrada, creadores de datos, scanners, endpoint de salida, consumidores de datos, impresora. ¿Cuántos endpoints puedo llegar a tener? Hasta 16 endpoints de entrada y 16 endpoints de salida. Existe una sola restricción. A ver, un dispositivo, ¿cuántos endpoints tiene que tener obligatoriamente como mínimo? 1, que será el endpoint 0, designado 0. Que ese es el endpoint con el cual va a dialogar el host, por lo menos. Podrá tener después más, ¿eh? Es más, puede haber dispositivos complejos, como por ejemplo una multifunción, que tenga múltiples endpoints. Puede ser escáner, impresora, fax. Entonces puede tener múltiples, pero seguro tiene el 0. Profe, 16 y 16, 32 en total. Sí. El host, es decir, los endpoints son de los dispositivos. El host no tiene endpoints, tiene buffers. Parece un juego de palabras, pero no, conceptualmente es distinto. Bueno, el host entonces, el host no tiene endpoints, sino que tiene buffers, en el cual se ponen los datos para sacarlos, es decir, para que vayan hacia los endpoints de salida, en donde se guardan los datos que vienen de los endpoints de entrada. Es decir, que el controlador nuestro USB lo que tiene son unos buffers en los cuales escribimos los datos nosotros. Nosotros no vamos a tener que estar en USB mandando byte por byte, sino que agarramos, escribimos en un buffer y decimos, chao, mandalos. Si no sería un plomazo. Entonces, los endpoints van a ser numerados 0 a 15 como in o out, siempre desde el punto de vista del host. Bien. Los endpoints de los dispositivos, es decir, los endpoints, paréntesis, por supuesto que los dispositivos, son independientes entre sí. Entonces, los endpoints van a tener un número de identificación y una dirección entrante o saliente de transferencia de los datos. Y después viene el tipo de transferencia que soporta, y esto es importante.
el tipo de transferencia, porque ustedes piensen una cosa, es distinto un mouse a un disco rígido externo. El comportamiento es distinto. ¿A cuál le darán ustedes mayor prioridad? Si podemos hablar por el momento de forma ficticia de la palabra prioridad. ¿A quién le va a dar más pelota? ¿Al mouse o al disco rígido externo? La tarea, no sé. Entonces, en ese momento estoy sacando datos del disco, el mouse tal vez no lo necesito. ¿Seguro? Si yo estoy pasando los datos. Es que sí, a ver, pensémoslo pero por el lado negativo. Si le doy más prioridad al disco, mato a todos los demás dispositivos. Porque el disco tiene normalmente paquetazos de datos para transmitir. Entonces, si le presto más atención, eso va en contra del sentido común. Si le presto más atención al disco, no le doy bola al mouse. Por el tiempo que ocupa. Claro. Entonces, contrariamente a lo que se nos ocurre, al disco le voy a dar bola cuando no tengo otra cosa que hacer, porque si no me morfa todas las transferencias. Tenemos alguien que nos sigue que está en China, entonces es un español que está residiendo en China. Entonces, cuando digo morfa, me parece que vamos a tener que subtitular. Bueno, de acuerdo con el tipo de transferencia y el tipo de dispositivo, va a ser el ancho de banda requerido, el comportamiento en el manejo de errores y el tamaño máximo de paquetes. Los pipes es el equivalente de uno de ustedes en las obras en construcción. Pensemos en un edificio de muchos pisos. Entonces, cuando se terminó todo el encofrado y se empieza a hacer la parte interna del edificio, se empiezan a romper paredes para pasar cañerías. Y vieron que se pone un tubo que es el que va hacia el volquete. Bueno, eso es un pipe. El concepto de pipe es conecto un piso con el volquete. Y ahí te tiro escombros, pedazo de caño, madera, todo lo que sea. ¿En algún orden? No. Entonces el concepto de pipe es la conexión entre un coso y otro coso. Cuando me esté comunicando con el endpoint 0, voy a establecer lo que se llama el default control pipe. Es decir, la tubería fundamental, que siempre tiene que existir. Si se desconecta un dispositivo, digamos, a ver, ¿cómo es el procedimiento? Me voy a anticipar lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Cómo es el procedimiento de lo que llamamos enumeración? Se conecta un dispositivo. Conéctese. Bien. Me ponen los resistores a BCC. ¿Y cuál es la secuencia? Le digo, bueno, a ver, ¿quién es? Pero ¿cómo hago yo para dirigirme a él y no a todos los demás? Que supónganse que ustedes llegaron hace rato. ¿Cómo hago? Lo llamo dispositivo 0. Empezamos a dialogar. Entonces me va contando de dónde viene, qué es lo que, por qué vino la materia, después qué va a hacer y qué tiene planeado cenar. Ok, listo. A partir de ahora tiene nombre y apellido. Será el dispositivo 5. En la clase que viene, de vuelta, llega, ¿qué tal? Llegué, bueno, dispositivo 0. Y bueno, en esas cambiamos y no es el dispositivo 5. La clase que viene va a ser el dispositivo 7. ¿Cambia algo? No, porque yo voy a tener una tabla que voy a decir, hoy es el dispositivo 5. La clase que viene será el dispositivo 7. Pero yo sé exactamente lo que hace, es lo mismo.
Bueno, ese es el proceso de numeración. Arrancamos con los dispositivos que se conectan, son todos dispositivos ceros. Ahora bien, supónganse que yo prendo la computadora. Son todos dispositivos ceros. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hago para diferenciar el dispositivo cero del dispositivo cero del dispositivo cero? Están todos conectados en un hub. Arrancamos siempre, el protocolo USB dice que es 0. A ver. El primero que contesta. ¡Esa! Entonces, el primero que contesta, ese es el dispositivo 0. Entonces, empiezo a dialogar, ya sé, bueno, dispositivo 4. Después pregunto, hey, ¿algún dispositivo 0? Contesta otro. Y está bien resuelto. Bueno, entonces cada dispositivo tiene un default control pipe que usa el endpoint 0. Vamos a hablar un poco ahora del tipo de transferencias. El tipo de transferencias tenemos, y acá, ojo, de la misma manera que en Digital 3 la palabra prioridad se interpretaba de forma distinta para la prioridad de las interrupciones que para la prioridad de las tareas, ¿se acuerdan? Era justamente de forma inversa. Bueno, acá nos va a llevar a error la transferencia por interrupción. ¿Qué es lo que entienden, se les ocurre a ustedes de la transferencia por interrupción? Sin miedo, ¿qué se les ocurre de transferencia por interrupción? El momento en el que ocurrió el evento es el momento en el que yo voy a estar transmitiendo esa información al host. El ciclo lo interrumpo. Claro. Falso. Al revés. No, es que acuérdense cómo era el mecanismo. Es el host el que empieza a interrogar. Un dispositivo no puede nunca interrumpir al host. Todo el tiempo y hasta el momento en el que tenés algo lo das. Claro. ¿Pero por qué se lo llama por interrupción? Porque ese es el que necesita ser atendido, el que tiene mayor prioridad. Entonces, cuando yo digo que el mouse es el dispositivo que trabaja por interrupción, cuando el mouse tiene... ¿A quién voy a interrogar primero? Al mouse. Entonces, por interrupción significa que tendrán que tener la mínima latencia. Después vendrán transferencias a granel o también, el término en inglés es bulk. Tal cual. La memoria USB es equivalente a un disco externo. Y de vuelta, la voy a atender cuando tenga tiempo. Vamos a ver qué significa enseguida cuando tenga tiempo. Y después me aparece la transferencia isócrona. Y el ejemplo típico y hasta donde yo conozco único para los sistemas comunes son los parlantes USB. Ojo, no confundirse parlantes USB con esos parlantes que tienen USB para alimentar la electrónica y después tienen un cablecito de audio que va al conector de salida de audio de la PC. Los parlantes USB son aquellos en los cuales los datos van por el cable USB. Entonces, en todos ellos habrá una transferencia de control. Acuérdense siempre que el endpoint 0 es el endpoint de control. ¿Y cómo me doy cuenta que es un dispositivo que va a trabajar por
interrupción por granel o isócrona? Porque en el momento en que empezamos a dialogar, él me dice, quiero que me trates como Balk. Entonces, interrupción, pocos datos esporádicos. Pero hay que darle pelota. Balk, masivas, impresoras, grabadoras de CD, requiere verificación. Isócrona, no se verifica. A ver, ¿qué significa no se verifica? Ustedes habrán escuchado seguramente radio o música por streaming. ¿Qué pasa cuando se corta la comunicación? No, eso es para video. Está bien, pero vale. Ahora, lo que pasó en el ratito que no tuve conexión, lo perdí. Entonces, van los datos, arreglate. Por eso es que no se verifica. ¿Por qué? Porque se presume que por una transferencia isócrona nadie va a tener la vida pendiente. Entonces, y esto es lo importante. Estos son las tramas, los frames. Fíjense, acá en el caso de USB 1.1 son tramas de duración 1 milisegundo. Y el USB 2.0 son de 125 microsegundos. Observen, dice Start of Frame, inicio de la trama. Es decir, estaba en reposo, no había nada, y de golpe y porrazo avisamos Start of Frame. ¿Cómo hacemos? Conmutando las líneas de entrada. Las líneas, perdón, de datos. Después viene dispositivo 1, acuérdense, dispositivo 1 surgió del proceso de enumeración que vamos a ver la clase que viene. Dispositivo 1, endpoint 2. Después, dispositivo 2, endpoint 2. Dispositivo 5, endpoint 3. Dispositivo 5, endpoint 3. Le di 2 ranuras consecutivas. ¿Es obligatorio? No. Después viene dispositivo 5, endpoint 3 de vuelta. Por ejemplo, acá tendría un disco al cual estoy transmitiendo datos porque fíjense, no tengo nada más que hacer. Se supone, supuestamente si esto está en escala, que el tamaño de la transacción esta no me entra en este paso unused. Por eso es que me queda unused, si no lo hubiera utilizado. Es decir, que el sistema operativo me arma todo un listado de actividades a hacer. Observen ustedes lo que pasa en la siguiente trama. Viene dispositivo 1, endpoint 2. Dispositivo 2, endpoint 0. Es decir, que no está siguiendo esta misma secuencia. Es decir, que no hay ninguna obligación de repetir las secuencias en cada uno de los frames, en cada una de las tramas. Eso lo va a manejar el sistema operativo de acuerdo con lo que tenga que hacer. Envidiables, solo una cosa. Sí, que son. Los endpoints no tenían un número identificatorio unívoco. Sí. Sí. ¿Y cómo es que por distintos dispositivos se puede repetir el número de. Es que cada dispositivo, claro, cada dispositivo puede tener hasta 16 endpoints de entrada y 16 endpoints de salida. Entonces, un dispositivo puede tener endpoint, todos tienen endpoint 0. ¿Puede tener endpoint 1? Sí. ¿Otro puede tener endpoint 1? Sí, también. Porque fíjense que yo estoy discriminando en cada comunicación número de dispositivo y endpoint. Claro. Es decir, que selecciono primero el dispositivo y después ramifico el endpoint que quiero. Bueno, las transferencias de control tienen que existir siempre. Después, Balk
Y acá está especificado el tamaño de datos por bytes por milisegundo. ¿Me permite, por ejemplo, trabajar en low speed? No, imagínense ustedes un disco rígido o un CD que se lea o se escriba a 12 megabits a 1,5 megabits por segundo. No está permitida las transferencias masivas para el low speed. En el caso de interrupción sí, isócrona tampoco en low speed. Nadie se le ocurriría a transmitir audio a 1,5 megabits por segundo. Y después vienen los tamaños en velocidad de transferencia en high speed y en full speed. El único que siempre tiene que existir son las transferencias de control hacia el endpoint 0. Después, corrección de errores en todos, salvo en la isócrona. La isócrona es la transferencia de audio. Ahí era la onda, arreglate como podés. En el caso de la isócrona, lo que tengo que garantizar es la latencia, es decir, le tengo que dar bola a la isócrona así, porque si no pierdo streaming. Es lo que decimos acá. En la isócrona hay que garantizar la velocidad de transferencia. ¿Preguntas? Bien. Según las directivas del ingeniero Basigalupo, a las 20:30, de vuelta aquí. El que no llega a las 20:30 tendrá que resolver el proceso de numeración poniendo a disposición el endpoint 0.